Entonces, hoy vamos a hablar ya un poco de la parte de la sobrecarga y sobretensión, o en corte también, ¿no? Lo que es la sobrecarga se produce cuando hay una subida o una bajada de tensión. Esto debido a lo que sería el incremento de la corriente. Como podemos ver, conectar, por ejemplo, de esa forma varios cargadores, ¿no? Estamos incrementando la corriente que va a pasar por ese tomacorrientes, ¿no? Más de lo que debería, porque si ese tomacorrientes ha sido diseñado para 4 enchufes, entonces solo deberían estar los 4. Pero ahí vemos que están 2, 4, 6, 7 o quizás 8 ahí, ¿no? Lo cual está demandando más corriente. Y el demandar más corriente va a calentar lo que son los cables, porque no están hechos para ese consumo. Ese efecto se llama sobrecarga, ¿no? Lo mismo, cuando tenemos una instalación que está destinada para un número de máquinas específico, por ejemplo, para 10 máquinas, siempre que hay que pensar en un poco más, como para unas 2, 3 máquinas más, ¿no? Porque siempre va a haber una ampliación para no estar quitando toda la conexión eléctrica, ¿no? Otro fenómeno que ocurre es un cortocircuito. El cortocircuito ya es una conexión entre dos terminales, ¿no? Entre dos fases, se podría decir, sin nada que esté en medio de esas dos, ¿no? Por ejemplo, para conectar un foco, ¿no? Al conectar un foco, este va a iluminar, porque va a estar conectada una fase con el neutro, con la otra fase, pero en el medio va a estar el foco. Entonces, ese elemento está captando lo que sería el voltaje, la tensión de las dos líneas. Pero ahora, si quitamos el foco, ¿no? Aquí tendrías nuestro foco, ¿no? Aquí tendrías una línea y un neutro. Ahorita este foco va a funcionar tranquilamente porque va a absorber lo que es el voltaje, ¿no? La caída de tensión va a ir sobre ese elemento. Pero ahora, si conectamos la línea con el neutro directamente, aquí ocurre lo que sería el corte, ¿no? Como puede haber un chispazo, ¿no? Que sería lo más común que hay cuando ocurre un corte, ¿no? Que lo han visto igual al realizar algunas conexiones, ha habido algún chispazo, se ha quemado, ¿no? Todo eso porque ha habido un choque de líneas, ¿no? De forma directa. No ha habido algún elemento que esté entre medio de las dos, como en este caso el foco, ¿no? Eso debido a que al momento de juntar estas dos líneas, la corriente se aumenta de una manera muy brusca, ¿no? Haciendo que la resistencia de los cables sea cero, ¿no? Entonces, por eso ocurre lo que es el chispazo, incluso se queman los cables, ¿no? Bien, ¿no? Para evitar eso utilizamos lo que son interruptores termomagnéticos, pero aparte se puede usar lo que es el interruptor diferencial, que este funcionamiento es más que todo para poder proteger al operario. Este interruptor diferencial va relacionado a lo que sería la protección para una persona, ya que va a captar lo que serían los cambios de corriente, ya no los cambios de voltaje, de tensión, ¿no? Por ejemplo, con una persona hace tierra, ¿no? Va a pasar lo que es una pequeña corriente, no la suficiente para poder lesionar o matar, ¿no? A una persona.
¿no? Y esto entonces hay que arreglar, como les dije, ¿no? La parte de tierra, ves cuando nos pasa energía o corriente cuando tocamos alguna máquina. En el chat me indican que no se escucha bien. ¿Me pueden confirmar si se escucha o no se escucha? Te estoy escuchando, Inge, no pasa nada. Tal vez ellos tienen su internet, debe estar lento. Debe estar lento, si no, Sí, tal vez no han conectado yo el lo audio, escucho bien. quizás. Yo te escucho bien igual. Está Bien, bien. perfecto. Entonces, continuamos. Un problema de internet debe ser, ¿no? Bien. Entonces, este interruptor va a comparar los campos magnéticos de los cuales cuando la corriente va a ir a alguna máquina y cuando retorna. Eso es lo que va a comparar. Si va a haber un cambio, entonces automáticamente lo va a bajar lo que sería la palanca, en esas palabras, ¿no? Esto para proteger a lo que sería el operario, ya que nuestro cuerpo en sí eh, puede soportar, dependiendo, ¿no? Si es alguien bien flaquito, entre los 400 miliamperios, pero directo, ¿no? Directo hacia tu corazón. Las mujeres y niños un poco menor, entre 350, 300. Una persona un poco más voluminosa, a unos 600, 700, pero no pasamos de lo que sería un amperio, que nos pase de manera directa, ¿no? Entonces esa pequeña corriente nos puede matar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el termomagnético, el diferencial, ¿no? El cual va a tener una corriente de fuga igual o menor a 30 miliamperios, ¿no? Y la velocidad de respuesta tiene que ser menor a 50 milisegundos, ¿no? Mucho menos que un segundo, ¿no? La respuesta tiene que ser rápida para poder salvar a lo que sería la vida de una persona. Bien, tenemos una gran diferencia entre el termomagnético, el disyuntor termomagnético y el disyuntor diferencial. Como hemos dicho, el diferencial está encargado de proteger a las personas, ¿no? De electrocutarse. Entonces, el diferencial está destinado a la protección de personas. En cambio, el interruptor termomagnético se encarga de proteger lo que serían los cables, la maquinaria, evitar lo que serían sobrecargas y cortocircuitos. De esos dos se encarga el termomagnético y el diferencial de proteger a lo que serían las personas, ¿no? Bien, como ya sabemos esa parte que quería que dejemos en claro, lo de sobrecarga, lo del diferencial, lo del termomagnético y del cortocircuito, vamos a pasar a lo que sería el temporizador. Ya lo han visto, quizás ya lo conocen la mayoría. Este temporizador, como lo indica su nombre, va a empezar a contar, ¿no? Va a realizar un conteo del tiempo para poder controlar lo que sería conexiones y desconexiones en un circuito. Este es el temporizador que nosotros vamos a utilizar en la práctica, ¿no? Su funcionamiento es muy similar a lo que sería el contactor. Tiene una bobina. Esta bobina, ¿no? Se va a energizar una línea y un neutro, o línea y línea. Y va a cambiar lo que serían sus contactos. En este momento pasa corriente por este lado, por el normalmente cerrado, ¿no? Por el contacto normalmente cerrado está pasando energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a estar una luminaria. Ahora, una vez que energizamos,
va a empezar a contar el tiempo que nosotros hemos programado. ¿No? Aquí en su perilla podemos programar el tiempo que queremos que tarde en actuar el temporizador, ¿no? Una vez concluido ese tiempo, entonces, este contacto que tenemos aquí ya también se va a mover a este otro lado, ¿no? Este ya no va a haber. Pasado el tiempo que hemos programado, va a cambiar el contacto. Ya también por este lado va a pasar lo que es energía, ¿no? Por ejemplo, para un motor. En sí, su función del temporizador es como un conmutador, pero ya programado para que actúe en cierto tiempo. No es necesario que nosotros estemos pulsando, ¿no? Solo programamos el tiempo y va a actuar. ¿No? Por ejemplo, aquí lo vemos desarmado, lo que sería el temporizador, que igual en la primera clase les mostré cómo era. Como podemos ver, todos los temporizadores de esta clase tienen su circuito a un costado, tienen un diagrama de cómo conectar. Aquí nos indica que el número 2 y el número 7 se van a conectar a lo que es la corriente, el 2 y el 7. Este temporizador funciona tanto en corriente alterna como en corriente continua. Ahí lo indica. Y sus rangos, de igual forma, lo voy a indicar aquí, ¿no? Entonces, conectamos a la corriente, a la línea y fase, o línea y neutro, el 2 y el 7. Y podemos ver aquí que el 8 es nuestro común, ¿no? Aquí estamos. El 8 es el común. Y ahorita el 5, el número 5, es nuestro contacto normalmente cerrado. Entonces por aquí ya pasa energía, ¿no? Por el 5. Entonces aquí del número 5 yo puedo llevar al foco, al motor, a otro contactor, ¿no? Y ya va a estar funcionando. Ni bien conecte el circuito a energía, ¿no? Y una vez que se active el temporizador, ahí recién va a empezar a contar el tiempo y va a cambiar este contacto, ¿no? Se va a abrir, este ya no va a estar aquí, ya también va a pasar por este otro, ¿no? Por el 6. Esto nos ayuda a poder mantener algo activado al momento de iniciar el circuito y que pase el tiempo programado y ese objeto pare, ¿no? Ya no funcione y activar otro. Usualmente este temporizador lo usamos para realizar procesos que sean continuos, ¿no? Que primero se active algo, luego de un tiempo se active otra cosa, luego de ese tiempo otro y otro así, en forma de cascada, ¿no? Entonces tenemos esos contactos, ¿no? Que los vemos aquí. Aquí están sus contactos, ¿no? Viendo un poco más de sus partes, ¿no? Tenemos aquí un pequeño transformador, el cual, como vemos, este temporizador no es solamente eléctrico, también es electrónico, ¿no? Entonces necesitamos un transformador para poder bajar la tensión de 220 voltios a 12 o 24 voltios. Y luego con unos diodos que vemos aquí,
poder convertir lo que es esta corriente alterna en corriente continua, ¿no? Los encargados que tienen estos contactos son estos relés negritos, este y este, ¿no? Este es uno y este es el otro. Este tiene dos. Entonces puedo desactivar dos cosas, dos objetos, dos elementos, dos motores, dos contactores al mismo tiempo y activar otros dos, ¿no? Si solo tuviera uno, entonces sería como el que está ahorita en el esquema, ¿no? Y en sí, ¿cómo funciona? ¿No? Se va a conectar a la corriente, ¿no? En el punto 2 y 7, y el encargado son los capacitores. Estos capacitores se van a llenar, van a almacenar voltaje, tensión, y van a ir disminuyéndose poco a poco. Y una vez terminado de vaciarse, entonces es lo que realizan el cambio, ¿no? Y ese tiempo lo regulamos con este potenciómetro, ¿no? Con ese podemos nosotros regular qué tiempo queremos que pase para que cambie sus contactos, ¿no? Entonces este elemento es más parte electrónica que parte eléctrica, ¿no? Como podemos ver, tiene sus placas, sus resistencias, controladores, relés, transformador, y sobre todo funciona con corriente continua. ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto al temporizador? Nada. Bien. Está bien. Bien. Continuando, entonces, estos temporizadores, más que todo, son para uso semi-industrial. Hay otros temporizadores un poco más grandes, ¿no? Aquí en su placa nos indican lo que es su tensión y su corriente. En este caso, trabaja con 220 voltios y puede manejar hasta una corriente de 5 amperios, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, no se conecta directamente al motor, ¿no? Porque un motor, por ejemplo, va a consumir 7, 8, 10 amperios, entonces no va a soportar ese pequeño contacto que tiene, ¿no? Aquí tiene un pequeño contacto, tiene un común, aquí está yendo ya un contacto y aquí está el otro. Entonces ese pequeño contacto es como una lámina, entonces soporta solo hasta 5 amperios. Es por eso que no se lo conecta directamente a algún elemento directo, o el motor, o alguna otra máquina. Para poder realizar eso, tenemos que conectar sí o sí a lo que sería un contactor, el cual el contactor no va a consumir lo que sería ni un amperio, menos va a consumir de un amperio. Pero el contactor va a poder manejar ya corrientes altas en sus terminales principales, ¿no? Como hemos visto, dependiendo al contactor que sea, de 12 amperios, de 15, de 20, de 30, ¿no? Ya puede manejar. Y en este caso también hay otro elemento que puede manejar así, pero ya para algo más, por ejemplo, más pequeño, algo monofásico, ¿no? Que en este caso sería el revelador, o también conocido como relé o relay, ¿no? Este aparato eléctrico en sí es como un interruptor, pero que no es accionado por nuestra mano de una forma directa. Es accionado eléctricamente. Este va a cumplir lo que sería la función de un conmutador, ¿no? De la misma forma, seguimos utilizando lo que sería el conmutador, ¿no? 1, 2, 3, ¿no?
En sí, en un estado ya estacionario, quieto, el relevador, perdón, el revelador ya tiene lo que sería un contacto cerrado, ¿no? Por donde pasa la energía. Ya al momento de energizarse, ¿no? Energizamos aquí la bobina, una línea y un neutro. Automáticamente esto lo va a traer. Esta bobina va a hacer que esta placa se atraiga, ¿no? Y al atraerse va a empujar para que se junte estos dos y ya no estos. Estas terminales se van a unir, entonces esto se va a borrar, eso va a desaparecer, ¿no? Y ya también cambiaría al otro contacto. En sí es muy similar a lo que maneja igual el temporizador, su funcionamiento, solo que este ya es netamente eléctrico, no tiene parte electrónica. En sí es una bobina y dos contactos, perdón, tres contactos, ¿no? Y este revelador ya puede utilizar lo que sería, perdón, relevador, puede utilizar lo que sería más corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica a 220 corriente alterna, maneja 10 amperios, ¿no? Más de lo que sería el temporizador. Puede haber otros de 15, de 20, pero esto es más que todo para un uso de dos líneas, o de línea y neutro, para algo monofásico. Si queremos algo trifásico, en este caso utilizamos lo que es el contactor. El relevador tiene ciertas ventajas que se puede aprovechar en lo que sería la parte monofásica, sobre todo para el control de dispositivos a distancia, ¿no? Que no necesitamos estar cerca de algún dispositivo para hacerlo funcionar. Lo activamos a un relevador con poca corriente, ¿no? Pero este, como han visto, puede manejar 10, 15, eh, puede manejar 10, 15, 20 amperios, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo funcionar con una corriente pequeña, ¿no? Podemos usarlo también con una señal de control. Podemos controlar varios relés al mismo tiempo, ¿no? Ponerlos en paralelo para poder accionarlos todos al mismo tiempo, para activar varios motores monofásicos, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Creo que todo está entendido. Si no hay dudas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar lo que sería la práctica que vamos a realizar el día viernes, ¿no? La práctica ya se encuentra en lo que sería la plataforma. Ya lo pueden descargar para ir realizando la práctica. Los dos esquemas vamos a dibujar en limpio, ¿y qué? Sí, los dos van a realizar. Son dos hojas, ¿no? Este es el primero que vamos a realizar, que es con pulsador. Va a ser un arranque secuencial, para que primero enclave un contactor y luego enclave el otro.
Y el segundo, que ya va a ser un arranque secuencial con temporizador. O sea, nosotros vamos a dar marcha, va a activar lo que es un contactor, y posteriormente, pasado el tiempo que vamos a configurar en el temporizador, vamos a activar otro contactor. Como nos vamos a dar cuenta de que se han activado, vamos a colocar dos luminarias, ¿no? Primero se va a activar entonces una luminaria y luego la otra. ¿No? Entonces, este primero lo van a realizar en una hoja con su cajetín y el segundo de igual forma, en otra hoja. Van a ser dos prácticas para la clase del viernes, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte. Se sigue manejando lo que es nuestro primer circuito, el circuito de enclavamiento, ¿no? La parte de protección de los fusibles, el relé termomagnético, ¿no? Nuestro relé, nuestro pulsador de parada, ¿no? Que tiene el 1, 2, y nuestro pulsador de marcha, que es el 3 y el 4. Y este puente del 3 y 14 del primer contactor para que enclave, ¿no? Nuestro contactor número 1. Y de ahí recién se va a llevar, ¿no? De ahí recién cambia lo que sería el circuito que ya conocen, sacando otro puente de ese punto y llevando a otro pulsador. Va a venir a otro pulsador, a un S3Q, ¿no? 3 y 4, que va a activar otro contactor. Su segundo contactor, que de igual forma tiene que estar puenteado, ¿no? Aquí en sus contactos 3 y 14, para que también se enclave. Y al estar enclavados los dos, tienen que iluminar lo que son esas luces, las luces piloto. ¿Alguna duda de respecto a la práctica que van a realizar? Esto es para el viernes, ¿no, Inge? Sí, para el viernes. Pero ya tienen que tener su hoja realizada. Ya lo pueden ir realizando, o si no les ha alcanzado el tiempo, ¿no? En la primera hora de la clase pueden ir realizando lo que sería el Ya, diagrama. esto lo va a subir a Moodle, Ya está en el plataforma. PDF. Ya, listo. Ya está en plataforma. Enseguida, a ver, les voy a mostrar. Tendría que estar ya. Sí, ya está en la plataforma. ¿No? Tenía que habilitarse ya, ¿no? ¿Hay alguna otra duda, alguna consulta? Con este circuito igual lo vamos a armar como la anterior clase, ¿no? Sí, ¿no? Lo mismo. Van a armar el primer circuito. Voy a ver que funcione. Les voy a sellar, ¿no? Tienen que traer sus hojas selladas de la anterior clase igual, para que les pueda calificar. Tengo que pasar a limpio esa calificación y de igual forma de esa clase vamos a ir calificando. No nos alcanzó el tiempo, por lo que no hemos salido temprano, una hora antes hemos salido. Entonces no había tiempo de poder realizar la calificación de todos. No, pero ya estaban selladas sus hojas, ¿no? Y según eso ya sé quiénes estaban, quienes han realizado. Bien.
Como ven, en sí los circuitos son casi repetitivos. Más que todo por esta primera parte. Esta primera parte siempre va a haber el enclavamiento de algún contactor. Y ahí se le van a ir sumando lo que serían otros elementos, ¿no? Como por ejemplo en el segundo, que podemos ver que tenemos el mismo circuito de enclavamiento, pero ahora también tenemos dos puentes, aparte del que tenemos aquí. Un puente que va a ir a un contacto del contactor, perdón, del temporizador. Ahí nos indica cuál es. Nos va a ir al número 8, ¿no? Y del contacto número 6 tenemos que conectar al otro contactor. Y de igual forma puentear, ¿no? Esto pero puede cambiar de acuerdo al temporizador, ¿no? Al esquema que tiene cada temporizador. En este caso el común sabe ser 8 y el contacto abierto sabe ser 6 y el contacto cerrado es el 5. Usualmente es así, pero siempre hay que revisar el esquema que nos indica nuestro temporizador, ¿no? Ahí nos va a indicar los números, qué número es qué, ¿no? Para poder realizar lo que es esta conexión. Y como vemos, igual conectamos desde ese puente, vamos a conectar al temporizador, ¿no? Y llevarlo a la otra línea. ¿No? Entonces, como ven, va haciendo lo que es un ejercicio repetitivo en sí, ¿no? Entonces tienen que aprender este circuito, como les dije, mejor si lo aprenden de memoria, para así poder ir realizando sobre él los demás elementos. En este caso, un temporizador, sus contactos y conectar otro contactor. Y de igual forma nuestras luces piloto. Bien. ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, si han tenido algunos problemas, algunos de los estudiantes, simplemente van a poder ver la repetición. Va a estar grabada la clase, se va a subir automáticamente uno del Zoom y otro que yo grabo también, para que lo puedan reproducir en YouTube también, ¿no? Y puedan ir repasando porque este fin de semana voy a subir un cuestionario respecto a todas estas 3 clases que ya estamos hablando, que no va a ser más de 20 minutos, que van a tardar menos. Va a ser solo 10 preguntas. Va a haber falso verdadero, va a haber para completar, ¿no? Algunos de selección de gráficas, y así voy a ir colocando otros, pero van a ser sencillos. Van a salir de lo que serían los textos, ¿no? Y de lo que también he hablado en las diapositivas. El cuestionario va a ser de las 3 clases, ¿no? Sí, va a tener, digamos, 2 preguntas del 1, 3 del 2, de este último 5, así va a ir mezclado. De los puntos claves que les dije, ¿no? Que puede entrar en un examen. No, Ya, pueden estoy bien, revisar los estoy bien. videos también, a modo de estar tal vez escuchando algo, haciendo algo, lo pueden dejar escuchando, ¿no? Porque como los he subido en la plataforma en YouTube, entonces pueden dejarlo ahí reproduciendo también, mientras hacen alguna otra actividad, a modo de repaso, ¿no? Bueno, dije.
Bien, entonces solo sería, ya que no hay mucha teoría en sí, lo que esta materia más que todo es que realicen la práctica, ¿no? Pero un pequeño conocimiento de lo que van a realizar, de los elementos que van a usar, ¿no? Y cómo están por dentro, ¿no? En este caso, el temporizador. Y cómo funciona, cómo funciona, ¿no? Bien, si no hay ninguna duda, entonces ahí concluimos la clase. Bien, entonces nos vemos directamente el día viernes, ¿no? Traten de estar puntual, todos sus elementos de protección, guantes, alicates, multímetro, destornillador, ¿no? Listo, Inge, hasta el viernes. Listo, nos vemos viernes. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, Inge.